Muy buenas noches. Damos la bienvenida a esta nueva enseñanza en nombre del Ministerio Casa de Restauración Rocafuerte de Argentina, dirigida por el pastor Fernando Acuña y por la pastora Victoria Lascano, y en la Casa de Paz en Colombia bajo el liderazgo de mi esposa Jenny Joya y quienes habla Carlos Avellaneda. Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre Celestial, damos gracias por este momento, por nuestra Casa de Paz, Señor, porque sabemos, Señor, que tú pones en el corazón de todas las personas el querer conectarse, para que tú nos uses a través de esta enseñanza y bendigas a quienes has traído a escucharla. Señor, hoy ponemos en tus manos a cada una de las personas aquí presentes para que seas tú, amado Padre, el que avive en ellos la presencia del Espíritu Santo, para que sean no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento en la importancia que es el orar conforme a tu palabra. No permitas que hagamos oraciones emocionales e incorrectas, oraciones terrenales que no tienen sentido para ti, Padre nuestro. Danos tu poder y autoridad para romper toda la presencia del enemigo que haya sido creada en cada uno de nosotros y que se cancele toda palabra puesta de maldición, de pobreza, de iniquidad sobre la vida de cada uno de nosotros y que se rompa todo yugo generacional de opresión, todo pacto hecho a través del ocultismo que nos haya atado a una vida de tristeza, aflicción y pobreza. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy la palabra está a cargo de mi esposa Jenny. Los dejo con ella. Bendiciones. Gracias y amén. Bueno, hoy, ¿cómo vamos a vencer el desánimo? La palabra que nos respalda es el Salmo 42:5 de la Nueva Traducción Viviente, que dice: ¿por qué estoy desanimado? Y qué interesante sería que en este momento cada uno reflexionara en esta pregunta unos segundos. ¿Estoy hoy desanimado? ¿Y por qué lo estoy? Y dice la palabra: ¿por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Es increíble, pero todos tenemos desánimo. En algún momento de la vida tendremos que enfrentarlo. Tal vez algunos ya sabemos manejarlo, otras personas no lo saben manejar. El desánimo siempre trae un impacto, pero aquí es clave que tengamos la presencia del Espíritu Santo para que podamos superarlo. Algunos batallan más que otros, porque es increíble, pero el desánimo es una emoción. Por eso podríamos llamar casi igual, porque hacen un paralelo muy similar, lo que es el desánimo con la depresión. De pronto la diferencia es que la depresión nos lleva a pensamientos de muerte. Es un espíritu, el espíritu de la depresión es como la última carta que tiene el enemigo en sus manos para llevar a una persona a la muerte. Primero la desanima y la lleva a desanimar tanto que el tema de la emoción del desánimo es como esa frustración de la cual no se ve salida, no se ve la forma de cómo salir. Y entonces viene el sentimiento y viene la emoción de desgastarnos tanto que lo que pensamos es que morir es más fácil a tener que levantar ese desánimo que se siente. Hay días en que sí sé que nos hacemos esa pregunta: ¿por qué hoy amanecí así, como desanimado, como sin ganas, como perezoso, como que no queremos hacer nada? Miren que el desánimo es un evento
que no viene porque te haya ido mal en el trabajo, el desánimo no viene porque sea una circunstancia adversa, el desánimo no viene simplemente porque te ocurrió algo en el día o en la noche o porque recibió una llamada. El desánimo es un proceso donde tú terminas cosechando algo en tu vida que te roba el aliento. Esto es una emoción que hay que ponerle mucha atención. Alguna vez yo les hablaba de la enfermedad física, de la enfermedad emocional y de la enfermedad espiritual. Entonces, aquí es donde podemos tener claro y podemos diferenciar lo que nos genera el desánimo, dónde estaría ubicado. Y es que hay muchísimos cristianos que están bien espiritualmente, pero están mal emocionalmente. Ahí es donde el desánimo entra a formar parte del escenario. Entonces, miren que este tipo de personas que no es pecador, que son personas que siguen amando a Dios, que siguen creyéndole a Dios, siguen orándole a Dios, pero en el momento de caminar sienten que perdieron su ánimo. Ya no buscan a Dios con la misma intensidad, ya dicen, pero es que no sé por qué me desanimé, ahora no sé cómo orar, o de pronto ya no asisto a la forma como oraba antes. Ahí es porque emocionalmente algo ha estado pasando y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, es claro que el desánimo como emoción, yo puedo decirte hoy que tú amas a Dios, tú caminas con Dios, tú quieres buscar de Dios, pero no tienes ánimo para hacerlo. Porque en el momento en que caes en desánimo, aunque todo en tu vida espiritual esté bien, tú pones en peligro aquí, con la presencia del desánimo, el caminar con Dios. Entonces, el enemigo, ¿qué va a hacer? El enemigo va a utilizar todo tipo de acusaciones, todo tipo de situaciones, todo tipo de argumentos para llevarte a unas emociones que te va a atar. O sea, vas a sentir que como que no eres capaz de sacudirte y de levantarte de allí. Vas a perder la motivación y sobre todo la asignación de que ya han sido escogidos por Dios para empezar a caminar en el camino de la verdad y la vida. Y ahí cuando entra el desánimo, entonces es cuando empieza como ese proceso de, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo, no sigo? ¿Continúo? Hay que tener cuidado. Aquí tenemos que aprender nosotros a cancelar y a diferenciar la situación de lo espiritual con lo emocional. Si miramos la situación del proceso que vivió Dalila y Sansón, cómo el enemigo quería conocer el secreto de Sansón para poderle robar la fuerza. Y miren que aquí Sansón estaba siendo espiritualmente, era consciente de la asignación que Dios le había dado, pero había una mujer que lo presionaba y que buscaba la manera de hacerlo caer para que confesara su verdad. Aquí no estamos hablando que Sansón fue un hombre débil, no. Aquí estamos hablando que Sansón era un hombre emocionalmente afectado y esa revelación de la verdad, después de que él lo hace, entró como en desánimo, perdió su fuerza. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que lo más fácil para atacarnos a nosotros, el enemigo, son las emociones, porque las emociones no están donde deben estar. Y por eso él nos va a acosar y nos va a llevar a qué? A tirar la toalla, a decir, no, ya, qué pereza, no más, no fui capaz de aprender. Y miren que muchos hoy de pronto están desanimados, muchos de los que no se conectaron. ¿Y sabremos el por qué? No, pero bueno, es importante
en este proceso, porque ya sabemos que el desánimo es un proceso, que recordemos también algo de lo que le pasó a Elías. Y Elías fue un ejemplo, o es un ejemplo para nosotros grandioso. Mire que Elías, después de que la asignación que Dios le dio de tener que ir a guerrear a esos 400 profetas, de haber logrado hacer caer fuego del cielo, ¿qué pasó? Emocionalmente también estuvo afectado y entró en desánimo. ¿Por qué entró en desánimo? Porque las emociones lo afectaron cuando el enfoque que le dio Jezabel, que lo amenazó, pues emocionalmente se sintió herido, se sintió confrontado, se sintió desanimado, sintió que estaba recibiendo una amenaza de muerte y que se sentía solo. Ahí él perdió. Emocionalmente se desenfocó. Y es el llamado a decirle a ustedes, nosotros no podemos desenfocarnos de la asignación que Dios ya ha puesto sobre nuestra vida. Podemos escuchar el ruido, la palabra, el señalamiento, la murmuración que nos quieran hacer, pero nosotros debemos tener unas emociones sujetas a la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos llamar el poder tener ese dominio propio. Entonces, ahí ya no vamos a ser una presa fácil del enemigo. Ahí es cuando nosotros debemos silenciarnos en un momento de desánimo. Nosotros nos silenciamos y ¿qué buscamos? Menguar, llenarnos de alabanza, llenarnos de las promesas que el Señor ha hecho sobre nuestras vidas, de buscar palabra, de leernos un libro de la misma palabra. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente y fortalezcamos las emociones. Entonces, mire por qué los ayunos son importantes. Un ayuno no es para adelgazar. Un ayuno lo que busca es, uno, demostrarnos que como escrito está en la palabra, no solo de pan va a vivir el hombre, no solo de comida. Nosotros también vivimos de la palabra de Dios. Y en el momento que sentimos hambre, pero vamos y buscamos de la palabra y nos alimentamos de la palabra, en ese momento estamos haciéndole un proceso a la carne. Le estamos quitando el poder de que me controlaba, tengo hambre. No, hoy voy a someter a la carne. ¿Y la someto a qué? Al espíritu. Y cuando el espíritu logra dominar el alma, que es donde está la carne, donde están las emociones, donde están los sentimientos, entonces yo no me voy a dejar mover fácilmente. Yo no me voy a dejar desalentar fácilmente. Esa es una de las estrategias más peligrosas que tiene Satanás. Y si ustedes lo saben, uno de los males que ataca a los cristianos en este tiempo es el desánimo. Ese ha sido el causante de que muchos pierdan la esperanza, de que se rindan, de que exactamente el diablo logre el objetivo de romper la comunicación, de interferir en la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Y al interferir, entonces se cumple como la palabra de lo que dice Primera de Pedro 5:8. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y usted quiere ser presa de él? No, no lo podemos ser. El desánimo se convierte en esa puerta abierta. O sea, cuando yo permito sentirme con esta emoción y la empodero, yo estoy abriendo puertas para que el enemigo llegue. Y recuerden algo, si estamos vacíos porque hemos ido limpiando nuestro corazón, hemos ido tomando rienda de nuestras emociones, pues va a llegar Satanás con 7 espíritus más. Ya no va a ser solo el desánimo, seguramente también nos traiga la depresión, nos traiga la ira, nos traiga la soberbia, nos traiga la soledad. Entonces, jamás nadie podrá decir que
que nunca en la vida se ha desencantado o se ha decepcionado o no se ha sentido triste. Nosotros también nos hemos sentido desanimados cuando iniciamos y tal vez por eso llega uno a los caminos del Señor y se entrega de una manera hambrienta. El mismo Jesús se desanimó, fue tentado con el desánimo. Y miren que en Mateo 26:38 la palabra dice, entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor también en el proceso, mientras iba, sabiendo que iba a ser crucificado, él estaba desanimado, pero no podía hacer más que cumplir en obediencia el mandato al que se estaba sometiendo. Entonces, él sabía que lo que se avecinaba era un dolor físico, era la separación del Padre y la muerte por los pecados del mundo. Pero ese era el plan divino que Dios había establecido para él y el cual él cumplió en obediencia. El espíritu de desánimo, por ejemplo, en el caso de Elías, si lo volvemos a hablar, ¿qué lo llevó a hacer? Lo llevó a encuevarse, a esperar allí. Y yo creo que él lo que pensaba era, bueno, ya no puedo más. Si me va a matar, prefiero morirme aquí encerrado, aquí solo, me moriré de hambre. Ahí perdió el enfoque porque él sabía que no estaba solo. Y Dios le demostró que no estaba solo. Ahí fue cuando le envió a los buitres para que le dieran de comer, para que lo alimentaran, para que cayera ese maná del cielo. Entonces, nosotros nunca podemos pensar que en medio de que nos llegue ese sentimiento o esa emoción del desánimo, no podemos pensar que nos falta poder o que nos falta respaldo de Dios. No. La boca de una persona, así como fue la boca de Jezabel, ella desalentó a Elías. A nosotros nos puede desalentar un jefe, un esposo, una esposa, un hermano, un hijo. Pero yo hoy los estoy invitando a que no perdamos el enfoque, no nos desenfoquemos, no nos distraigamos con lo que está pasando alrededor. Porque tal vez si prendemos la televisión y nos enteramos de una realidad que puede estar pasando en lo terrenal, en lo natural, pero si usted espiritualmente reconoce que usted fue espíritu más que carne, eso no lo moverá, eso no lo desalentará, eso no lo desanimará. Usted siempre debe tener el concepto muy dentro de usted de saber que Dios lo ha escogido, que Dios lo ha edificado, que Dios le dio vida y le dio vida para algo. ¿Cuál es mi plan de vida? ¿Cuál es el propósito, Señor, que tú tienes para mí? Ahí es cuando yo, en lugar de estar poniéndole la atención a lo que me va a venir a robar la paz, vengo y me ubico y me levanto frente a esa sensación de desánimo y digo yo, no, pues es que esto pasará. Yo no puedo quedarme aquí estancado. ¿Cuál va a ser mi idea creativa? Señor, dame una idea creativa, Espíritu Santo, ponga en mí. ¿Cuál va a ser otro negocio? ¿De dónde puedo traer otro recurso? ¿Para qué me tiene? Porque esas sí son promesas que el Señor ha hecho y que esas sí son eternas. El presidente lo pueden dar de baja, se puede retirar y se pueden caer muchas cosas. O sea, no andemos en lo terrenal, no andemos en lo natural, porque seguramente caeremos en desánimo y esa es puerta abierta. ¿Cuáles son las causas del desánimo? Bueno, existen varios motivos para que una persona se pueda desanimar. Una mala noticia nos desanima. Dice la palabra en Lucas 12:22, por ejemplo, algo que nos mueve en lo terrenal y que la palabra dice, la palabra lo dice, Jesús lo dijo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis?
ni por el cuerpo que vestiréis. Y Pablo añade en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. El afán hace que nuestra mente se desenfoque de lo que verdaderamente tiene importancia. Y eso hace que nuestra relación con Dios se fracture. Entonces, nosotros lo que debemos es confiar en eso. ¿Ustedes creen que Dios les dio vida para hacerlos aguantar hambre? ¿Para pasar aflicciones? Si las pasamos es porque nos hemos salido del contexto, hemos dejado de ser obedientes. No hemos creído, como la palabra del devocional esta mañana. Yo creo en Dios. Pero si vieron el malabarista, ¿no? Cuando le dice al otro, venga, ¿será que ustedes sientan la silla y pasa conmigo? Ahí sí yo mejor me quedé callada. No hubo quien levantara la mano y dijera, pues sí, vamos a creer. Si tiene tan buen equilibrio, pues páseme a ver. Pero dudamos. Entonces, estas situaciones que hacen que yo me desenfoque, eso es algo que a Dios no le agrada. Y si a Dios no le agrada, ¿qué va a hacer Dios? Va a retirar el oído de nosotros, va a dejar de escucharnos. Entonces, eso no es lo que nosotros queremos para nuestra vida, que nos sintamos desalentados y desanimados. El problema de nosotros es que nosotros queremos cambiar nuestra parte débil a nuestra manera. Es que a mí me parece que yo soy débil, por ejemplo, ya no tengo debilidades. No, sí tengo debilidades. En poder quedarme en la cama, yo abro los ojos de madrugada y yo ya tengo que levantarme, no soy capaz de quedarme ahí. Yo digo que eso puede ser una debilidad porque puede interrumpir en mi descanso. Pero si yo la quisiera cambiar a mi manera, ¿qué haría? Me pondría a hacer oficio, me pondría a hacer otras cosas. Sin embargo, eso que veo que el Señor se encarga de esa debilidad, me lleva a mí a trabajar en oración, me lleva a mí a ir a construir cosas, a dedicarme a construir la palabra del devocional. O sea, ya se volvió un hábito y se volvió para mí no debilidad, sino fortaleza el coger la mañana tan desde temprano. Mire, he estado haciendo pastoreo a las 3 de la mañana. Apenas envío antes de las 3, a veces que se me ocurre empezar a enviar, pum, de una vez alguien me saluda. Y qué días con una señora, ayer con otra. Y desde ayer estoy con una persona que ella se congrega con Iglesia Manantial y curiosamente me ha buscado. Entonces, no es debilidad. ¿Cuál es la debilidad de cada uno de ustedes que de pronto lo desanima? Empiecen a invertirlo, empiecen a decirle al Señor, bueno, Señor, si yo soy débil para esto, ¿cómo me vas a empoderar? ¿Cómo lo vas a mejorar? Bien dicen que el Señor se glorifica en las debilidades. Respecto a la palabra, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, decía Pablo, frente a las debilidades. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí nos lo ratifica la palabra. Glorifiquémonos en nuestras debilidades. Eso era como cuando identificábamos nuestros vacíos de pronto y aprendíamos a burlarnos y a verlos como un chiste, nuestros propios vacíos. A veces yo decía que era muy torpe. Un día aprendí a sacarle a la torpeza y yo decía, ¿yo por qué me he hecho yugos de encima y lazos de encima? No. Cuando yo reconocí y empecé a mirarlo de otra manera, dejé de ser torpe. Me tropezaba fácilmente, o sea, hacía unas cosas como tan de torpeza que llamamos nosotros. Y dice en Corintios, en la segunda de Corintios 12, 8, 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren que la palabra nos apoya diciéndonos, usted no es débil. Si usted está con Dios, si usted escucha la palabra como lo que hoy le estoy diciendo, su debilidad es una fortaleza. Que nosotros, así como somos barro en manos del alfarero, somos nuevas vasijas, somos vasijas relucientes. Antes podríamos ser el peor barro, el más compactado, el que se averiaba fácilmente. Hoy en día el Señor, teniéndonos en sus manos, nos ha dado otro uso, nos ha hecho brillar de otra manera. Entonces, la falta de comunión con Dios realmente nos puede estar generando un desánimo. Y el no tener la palabra ni el Espíritu Santo morando sobre nosotros hace que vayamos a caminar desanimados. Y un día desanimado, 2 días desanimados, 3 días, wow, qué problema, porque en menos de nada el enemigo se va a empoderar y va a ser él el que se fortalezca en ustedes. Entonces, las circunstancias negativas están en que podamos fijar nuestra atención en situaciones adversas. Mire que cuando nos desanimamos, no hemos obtenido un resultado real, nos duele aquí, pero ya nos imaginamos otras cosas. Entonces viene el desánimo. ¿Será que? Y empezamos a cuestionarnos. Y eso es el argumento que pone el enemigo para distraernos. Nosotros ya tenemos claro que todo lo que decimos en el nombre poderoso de Jesús podemos cancelar porque Él nos ha dado el poder y la autoridad para hacerlo. Entonces inmediatamente vamos al órgano y le decimos, yo cancelo todo espíritu de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Yo echo fuera de mi cuerpo, no la recibo, no la acepto en el nombre poderoso de Jesús. Así el enemigo esté ahí bombardeándome y haciéndome sentir. Y si me duele, entonces ahí yo voy a la situación adversa y digo, Señor, me duele porque tú estás poniendo mano, tú estás sanando, tú estás restaurando, tú estás haciendo un órgano nuevo. Hablemosle de esa manera al enemigo y verán que el desánimo cambia, la esperanza llega. No podemos estarnos basando en todos los comentarios negativos de la gente, en todos los señalamientos, en todo lo que puedan chismosear. Yo recuerdo que cuando hablaban de alguien decían, pero si hablan de esa persona será porque es importante. Bueno, tal vez sí. Si esos comentarios son negativos, ¿qué es lo que usted debe hacer como situación adversa? Bendecir a esa persona. No nos podemos parar a perder tiempo para que el enemigo se aproveche de la situación. Entonces escuché que el profesor tal o el aprendiz tal o mi compañero de trabajo tal dijo de mí. Chisme y comentario. Ese es un argumento que ha puesto el enemigo. No caigan en el juego. Bueno, bendiciones. Si tiene una lengua, ¿qué más puede dar su corazón? Recuerden que esta lucha no es contra carne y sangre, no es contra José Ángel, no es contra Nancy, no es contra Misael, no es contra Carlos, no es contra Jenny. Es con las puertas abiertas que nosotros en nuestro caminar vamos dejando y vamos permitiendo que entre y venga y nos devore. Él está ahí, Él permanece ahí. Entonces, si yo quiero caminar en victoria, pues la victoria tiene que ser muy peleada. Y muy peleada es simplemente tener el contexto de lo que nosotros, de lo que les estoy diciendo. Cambiemos la situación, volvámosla positiva, volvámosla agradable, porque es que hasta el gozo ya se nos va detrás del desánimo y eso no lo podemos permitir. Nosotros debemos vivir gozosos. Miren, hay 5 elementos identificados en el desánimo. Y hacía referencia, mirando la palabra, se hacía mucha referencia cuando Dios estaba dirigiendo
al pueblo de Moisés para salir de la tierra y él les decía, ¿no? Por allí, Moisés, indícale a tu pueblo, van por tal lado. Y llegó un momento en que el pueblo se desanimó, en que el pueblo perdió su aliento. Y cuando uno en grupo, uno se desanima, fácilmente contamina a los otros y los puede estar desanimando. Entonces, un elemento que hay en el desánimo es, primero, cuando buscamos lo que Dios no quiere darnos, cuando nos volvemos tercos, cuando de pronto nos falta visión, cuando de pronto tenemos sordera o ceguera espiritual. Y dice, el desánimo comienza cuando tú estás persiguiendo algo que Dios no quiere darte, cuando oramos por algo que no es la voluntad de Dios, cuando trabajamos en algo que nunca Dios te lo va a dar, porque sabe que no es para ti, ni te hace ningún bien. Cuando asumimos cosas por nuestras decisiones, en nuestro accionar, y vemos los tropiezos que nos desaniman todo el tiempo. Termino diciendo, yo trabajo allí porque no hay nada más que hacer. O eso es un término de desánimo. No habiendo más, pues tocará comer eso. Eso es un término de desánimo. Nos decimos cosas desalentadoras y eso es lo que dice que su corazón, porque lo que sale de aquí lo materializa en la boca. Entonces, cuando el pueblo de Israel caminaba como bajo la dirección y la palabra de Dios, y cuando se camina bajo la palabra de Dios es porque estamos caminando en la voluntad de Dios. Y todos los pasos que demos son pasos de luz, son pasos con fuerza, son pasos con motivación. El pueblo que dirigía a Moisés iba feliz. ¿Por qué? Porque Dios los direccionaba. Pero cuando se metieron en un monte, que empezaron a verse encerrados de un monte que Dios no quería para ellos, entonces Dios se silencia y ellos ¿qué hicieron? Se desanimaron, perdieron la dirección de Dios. ¿Cuántas personas viven haciendo cosas, gastando energías que aquí, que por allí, que por acá, que por un lado y que por el otro, y no tienen lo que querían? Pues porque ahí no está la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice, los que esperan en Jehová, sus fuerzas son renovadas, porque cuando hacemos algo para Dios, Él nos renueva las fuerzas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Pero cuando usted hace algo que no es la voluntad de Dios, cada paso que usted da le roba la felicidad, le roba la energía, le roba el ánimo, les da pesadez, les da cansancio. Eso se vuelve un calvario, otra vez toca madrugar y otra vez toca ir a mirarle la cara y eso trae aflicciones hasta que nos hace desistir. Miren que los que edificaban la Torre de Babel eran los que ellos eran edificadores guiados por Jehová. Sin Jehová no se podía edificar. Pero si usted está haciendo un montón de cosas y se siente pleno, pero no gozoso, en el fondo le termina causando aburrimiento lo que hace. Quisiera como abandonar las cosas, pero no sabe cómo. Es porque ha creado usted dependencias. Y recuerden algo, Satanás es el artista perfecto para hacerlo esclavo de trabajos que a usted lo desanimen. Tenemos que aprender a mirar las decisiones que tomamos, sean en bien o sean en mal, qué es lo que le traerán a nuestra vida. El Señor te quiere muchas veces en un lugar, lo quiere mover para un sitio, pero tú no quieres. Entonces te desestabilizas. Y dice la palabra de Primera de Juan 5:14, dice, esta es la confianza que debemos
que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Creo que les he dicho muchísimas veces, aprendamos a pedir desde que nos levantamos, que venga tu reino a mi casa, a mi vida, a mi esposo, a mis hijos, a mi trabajo, a mi jefe. Señor, glorifícate en esta área. Señor, que todo hoy obre conforme a tu voluntad. Entreguémonos, rindámonos, entreguémosle las armas a Dios. Ustedes quieren caminar de una manera diferente, de una manera plena, tienen que aprender a dejarle a Él. Porque si Él nos oye, entonces cualquier cosa que le pidamos, pues Él nos va a responder teniendo en cuenta su voluntad. Dios solo escucha lo que está enmarcado en su voluntad, no en la de nosotros. Nunca nos va a responder conforme a nuestros deseos. Tal vez los va a mejorar, pero si hay deseos que nosotros tenemos y queremos que sean así, pues Dios lo hará a su manera. Y les voy a compartir precisamente cuando estaba preparando la palabra, me trajo a la mente algo que yo le pedí al Señor un día y lo hice por escrito. En medio de mis fracasos matrimoniales, en medio de la soledad, en medio del cansancio, en medio del desánimo, estaba muy hambrienta de la palabra. Y hubo un espacio donde yo le pedí al Señor algo así. Le dije al Señor y lo escribí. Les puedo mostrar que lo escribí aquí. Lo resalté. Y dice, yo quiero, Señor, que me muestres y que me alejes de lo que no me conviene. Retíralo del camino, Señor. Haz que pueda ver tus señales a través de las personas, de las situaciones. Pero te confieso que quiero encontrar un ser que me respete, que me quiera, que sea espiritual, trabajador, que me aliviane esta carga, papito mío, que a veces siento no soy capaz de continuar. Que sea un hombre alto, delgado, fuerte, de buen corazón, incondicional y solo tenga ojos para ti, mi Dios. Pues tú dices que no sabemos amar a los demás porque son terrenales y el amor viene del Espíritu. Eso lo escribí desde el fondo de mi corazón y le dije al Señor también, y el día que me lo coloques, también tienes que mostrarme cuál es, porque puedes ponerme mucha gente y en medio de la gente no voy a conocer cuál es tu respuesta. Todo conforme a su voluntad. Sencillamente era mi deseo. Y ustedes hoy que conocen a Carlitos dicen, bueno, alto, sí, flaco, no, bueno. Y hoy iba yo manejando mi carro y decía, Señor, cuánto amo a mi gordito, ese que tú me diste, el que tú escogiste para mí. Eso es aprender a estar caminando bajo la voluntad de Dios, lo que Dios nos da. Y nos lo da porque Él perfectamente sabe qué es lo que nos merecemos. Entonces, si uno pide en un ayuno algo, siempre debe agregarle que sea conforme a tu voluntad, Señor. Y entonces traemos a nuestro pensamiento la palabra que sabemos que toda la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable, que Él tiene pensamientos más grandes que los nuestros. Cuando en un ayuno le pedí por mi trabajo, dije, porque donde plantare las plantas de mis pies, allí yo permaneceré, si es tu voluntad, Señor. Yo le decía, yo sé que tú no me vas a avergonzar porque yo soy hija tuya.
porque tú sabes el por qué me mueves de un lugar a otro. Yo me vengo del Socorro a vivir a Bucaramanga y lo primero que hice fue ir a buscar al pastor de la iglesia donde me congregaba y le dije, he decidido irme, me voy para Bucaramanga, hay unas expectativas laborales y lo único que me dijo, sé obediente, si el Señor lo ha puesto, hazlo, porque seguramente allí se dignificará tu nombre. Y a él se lo he dicho, se lo he recordado y he crecido espiritualmente muchísimo. Entonces, yo esto lo comparto porque yo quiero que ustedes aprendan a caminar bajo la voluntad del Señor, aprendan a guerrear, a quitar de sus vidas ese espíritu de desánimo, porque mantenernos batallando frente a la adversidad es saber y reconocer que si nos quitan el salario, nos lo disminuyen, nos lo aumentan, nos quitan la pensión, nos ponen, nos suben y nos bajan, busquemos la razón del por qué no lo merecimos. Es como cuando un papá nos castiga. Entonces hay que pedir el pan de cada día conforme a nuestra necesidad para que Él sepa y se glorifique en eso. Y le podamos decir, Señor, sea mucho o poquito, sea suficiente, no te olvides de los gusticos, porque nos merecemos hacer cosas, comernos un helado, hacer algo, siempre y cuando seamos agradecidos y hagamos cosas que le agraden al Señor. El segundo elemento dice, el elemento del desánimo es cuando nos pesa rectificar nuestros errores. Qué difícil es cuando al ser humano se le dice, no, mire que eso está mal. Y nosotros a veces sabemos que hacemos cosas que no le están agradando al Señor, hacemos cosas que nos han generado error, pero nos da pena reconocerlo. Pensamos en el qué dirán, pensamos en los demás. Así nos estemos consumiendo hacia la tumba, no nos importa, nos importan más los demás. No, señores, así no es. Eso es traer el desánimo a que los rodee en la vida, a que les robe el gozo, a que les robe lo que ustedes realmente se merecen. Ustedes son hijos de reyes. Ustedes tienen el derecho de disfrutar de lo mejor, no de las migajas. Entonces, si me he equivocado, llegó el momento de parar y decir, Señor, rectifica mis pasos porque me equivoqué. ¿O usted prefiere seguir haciendo cosas porque creemos que, pues, que esa es la manera en que yo quiero vivir? Pero no es la que Dios quiere para usted. Así que si nos sentimos frustrados ante otros porque vamos a reconocerlo, mire, contemos con el de arriba, no cuenten con el humano. Cuenten con el de arriba, Señor. Si esta relación tuviese que acabarse en este momento, ¿a ti te agradaría? Pregúntenlo. Si este trabajo es el que esta semana con Nancita, inclusive que hablábamos por una propuesta laboral que le hicieron, yo le decía, Nancita, aquí lo que usted tiene que mirar frente a esa decisión es si al tomar la decisión de irse de donde está, le va a robar la paz, Dios no la quiere mover, porque es que el enemigo también nos pone cosas. Tenemos que saber cuando yo tomo decisiones de bien o de mal. Entonces, esta es como la situación que es más fácil rectificar un camino, un caminar, un paso. Si fue el error más grande, no importa, rectifícalo. Recuerden que el dueño del oro y de la plata, ¿quién es? Dios. Si ustedes han hecho una mala inversión en este momento, pero quieren seguir metiéndole ahí, por favor, párenle. No importa que se pierdan esos recursos. Él de pronto está esperando que usted rectifique para darle más, pero como somos tan tercos, creemos es en nosotros
Queremos adquirir nuestra propia experiencia, pudiéndonos evitar ese paso. Entonces, ustedes no tienen ni idea de lo que Dios quiere darles, pero sean obedientes. Y lo que les digo, puede llegar el desánimo, pero tengan presente que un paso en obediencia, un solo paso en obediencia, vale más que 1000 pasos errados. Tercer elemento, cuando nuestras expectativas del proceder divino no nos satisfacen. A veces cuando esperamos un milagro de Dios, nos hace pasar por grandes sacrificios que toca hacer, estamos esperando un nombramiento. Hay que hacer ayuno y pongamos en ayuno el nombramiento y eso es un sacrificio, pero va a ser agradable para Dios y debe ser agradable para nosotros, porque nos cuesta trabajo vivir en paz y vivir en gozo. Eso debería ser para nosotros un estandarte cuando nos levantamos y caminamos. Entonces, lo único que nosotros debemos hacer es orar y esperar que Él responda. Hay milagros de sanidad y sin embargo nos hacen ir a un hospital porque Él también demuestra que hay cosas naturales que nosotros debemos remitirnos a eso para que pueda Él hacer cosas sobrenaturales. A veces un enfermo no entiende que tiene que tomarse una medicina para que de manera natural ayude al cuerpo a controlar algo. Y Él actúa de manera sobrenatural. Pero nosotros decimos, ay, no, esa medicina no, eso, ¿para qué? Y vienen y la arruman en la casa. Entonces, ¿cómo quieren recibir milagros si no somos obedientes? No todos los enfermos se sanan. Y no es que nosotros no nos enfermemos, claro, nos puede dar un fuerte resfriado, nos puede dar un dolor que no sabemos de dónde venga, pero es que lo que Dios está también buscando es probarnos la fe y la confianza que le podemos tener. Miren que nosotros no podemos dejar que Dios sea, nosotros debemos dejar que Dios sea Dios y usted y yo seamos sus siervos. Debemos dejarlo actuar. No podemos discutir con Dios. Debemos dejarlo que Él nos controle. Y el desánimo viene cuando perdemos el control de nuestras emociones. Nos levantamos en ira, de pronto contestamos lo que no debíamos contestar y entonces queda el dolor ahí y viene el desánimo. ¿Pero por qué me dejé llevar del enemigo? Bueno, cayó en un error, reconózcalo, pida perdón, pida disculpas. Pero ese perdón y ese disculpas no es como lo hacen los de la fe hueca. Piden perdón y al otro día ya se les olvidó que tienen que aprender a controlar cosas. Cuarto elemento, cuando nos comparamos y miramos la bendición de otro, nos desanimamos cuando vemos a otros prosperar sin tanto trabajar. Nos desanimamos de pronto cuando vemos una pareja delante de nuestros ojos de un muy buen trato, muy bonitas, y entonces anhelamos tener una igual. Nos la pasamos perdiendo el tiempo mirando lo que le pasa al otro en lugar de preocuparnos de qué podemos dar nosotros, en qué podemos mejorar nosotros. Las cosas, tal vez en la teoría administrativa yo diría, miremos al otro y apliquemos el base marketing. Si él hace cosas buenas que le funcionan, venga, voy a copiar y las voy a implementar para mi vida. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos tener aquí? Empatía. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un don para cada situación, para cada persona. ¿Cómo es que si Dios supiera que tú piensas lo que Él sabe, Él no pondría a otro como tú en un lugar? Ejemplo,
Si David no hubiese sido el escogido para ir a pelear con Goliat, seguramente ponen a otro, a Pedro, a Juan, y Goliat le había volado la cabeza. Son personas. Dios sabe dónde ponernos y por qué nos pone allí, por qué nos plantó en la familia que nos plantó. Si no hubiese sido así, de pronto no hubiésemos lucido en el talento específico que Él nos dio para ponerlo en el servicio. Cuando tú le das a Dios, Dios te da más. Lo peor que pudiera darte es que Dios te diera algo que tú no soportaras. Pero Él sabe qué carga nos puede poner porque sabe que sí las podemos soportar. Él sabe hasta dónde nos puede permitir una carga. Dios nos formó, Dios nos ideó, nos formó, nos dio cuerpo. Y eso, Dios nos hizo semejante a Él. Entonces no podemos vivir el tiempo tratando de ser como Paquita, como Lupita, que tiene, que no tiene. No. Mire, conocí hace poco un caso y causa dolor. Y no es crítica, es mirar hasta dónde la vanidad toca a una familia. Ella súper vanidosa de cirugías, ella fan de las cirugías, su esposo un poquito gordito y le empezó a decir, haz una cirugía, yo quiero que te hagas una cirugía, mira que no sé qué, y lo convenció. 5 paros respiratorios y se fue en el 5º. Quedó destrozada porque hoy en día su desánimo está en que si ella no lo hubiese llevado a eso, pues seguramente estaría. ¿Para qué pasan esas cosas? Un ejemplo de vida para que sus hijas no dependan de esas circunstancias. Entonces, nosotros no podemos vivir pendiente del otro. Aprendamos a disfrutarnos nosotros mismos. 5º elemento, cuando el tiempo se hace largo. No es que Dios esté ocupado y tan solo es que hay cosas que deben cumplirse en ti a determinado tiempo, pero que se cumplen, se cumplen. ¿Cuál fue el mayor héroe en la Biblia? Abraham. ¿Cuántos años esperó? 100 años. Usted no se puede desanimar, mire, ese es un buen referente. Y no digan, ¿será que yo voy a durar todo ese tiempo? Tenga la fe que sencillamente cuando yo pongo mi fe y confianza en lo que el Señor me ha prometido, en lo que la palabra le ha revelado, le ha dicho, el proceso no es eterno, el proceso se da en el tiempo que corresponde. Entonces, ¿qué nos mide Él? El fruto de la paciencia. No te desanimes porque las cosas no se dan en el momento que tú quieres. No te desanimes porque te quitan cosas que no te corresponden, que no son tuyas. Entonces, de las cosas que la palabra en este momento dice Deuteronomio 31:6, mire, no te desanimes, dice, así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Miren esa promesa tan bonita, no sé para quién sea, quién la quiera tomar, pero esa palabra le está diciendo a usted, sea fuerte y valiente. Usted lleva delante suyo a los lados y detrás al que ya venció al enemigo. Entonces no pueden perder el rumbo, no pueden desenfocarse, no nos podemos desanimar, no podemos perder la esperanza. Tenemos un Dios que no pierde nada de eso y que siempre va adelante y que si yo me dejo guiar conforme a su voluntad, voy a vivir en victoria, voy a batallar en victoria. ¿Cuáles son las actitudes de una persona desanimada? 1, el aislamiento. La persona desanimada se aísla, levanta autobarreras y cada vez que habla vive desanimando a otros. Mejor dicho, la depresión está a la puerta de su casa.
entrando el enemigo a abordarla. Hay que tener cuidado con eso. Otra, la autocompasión. Después del encierro, entonces se desarrolla una autoestima que comienza con expresiones de rechazo. Nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, nadie me tiene en cuenta. Mire que estuve enfermo y nadie me visitó, nadie me llamó, ni se enteraron. No pueden estar ahí. Otra actitud que toma, la crítica y la murmuración. Una persona desanimada es vulnerable al espíritu de murmuración. Murmura de los pastores, de los líderes, murmura del trabajo, murmura de la familia, murmura de su casa, murmura de la tienda, murmura de todo. Es una persona que vive en desánimo. Otra, la frialdad espiritual. La persona desanimada no siente la presencia de Dios y como resultado se inclina hacia dónde? Hacia el pecado. Camina en el mundo, se vuelve insensible a la necesidad de la gente, se vuelve insensible a la oración, no le interesa la palabra. ¿Cuáles serían esas soluciones entonces para ir terminando de las soluciones bíblicas para salir del desánimo? Arriba la palabra se lo dijo, esfuércese y sea valiente. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por eso Él es omnipresente. A cualquier lado que ustedes vayan, allí estará. Ore y alabe. Cuando oramos y alabamos, cerramos puertas. Cuando oramos, cancelamos cosas. Dice la palabra en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces aquí está la solución. Si está afligido, ore. Si está alegre, cante. Si está desanimado, desalentado, tiene problemas en su vida, vuélvase a la oración y acérquese a Dios. Bien dicen que la persona que más ora, menos problemas tiene. Otra, restaure y viva en gozo. En Nehemías 8:10 dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El enemigo siempre va a tratar de robarle el gozo, pero si usted toma la decisión de permanecer animado, de poner la situación adversa en medio del problema, su gozo le dará fortaleza de Dios para salir victorioso. Otra, convierta sus decepciones en crecimiento espiritual. Diga en voz alta, todo lo que me ha pasado, Dios lo usará para bien. La traición que sufrí es un escalón para mi madurez espiritual. La ofensa y el rechazo de la gente solo han sido un peldaño para ascender, para crecer. La palabra final es te animo. Tu matrimonio se arreglará. Te animo. Serás sano de tu enfermedad. Ten ánimo. Tus hijos volverán a la casa. Ten ánimo. Dios suplirá el dinero que necesitas para pagar esa deuda. Ten ánimo. Porque la palabra en Hebreos 10:36, que con esa me despido, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Padre, yo me levanto en el nombre de Jesús en contra de todo espíritu de desánimo que haya esta noche presente en cada uno de los que hoy están escuchando esta palabra. Yo declaro que tú pones las fuerzas, Señor, en sus corazones. Dales un nuevo ánimo, una nueva unción, que te reconozcan, Señor, que cada batalla sea tuya, porque el desánimo es una puerta abierta para que el enemigo los ataque. Señor, tú tienes el poder de desarraigar, tú tienes el poder de hacer que nada les robe la paz.
y veremos la victoria porque tú estás con cada uno de ellos. Cambia nuestra impaciencia por paciencia, Señor. Cambia nuestros pensamientos de saber que las tempestades pueden venir, pueden parecer lo más fuerte, Señor, pero yo miraré que tú tienes el poder y la autoridad, la que me has heredado para pararme y también decirles que se calmen. Yo esperaré en ti, yo perdonaré a aquel que me ha ofendido, que ha murmurado, que ha levantado, lanzado cualquier palabra. Hoy yo la cancelo de la vida de los aquí presentes en el nombre poderoso de Jesús. Perdónanos, Señor, si hemos quitado nuestros ojos de ti, porque nadie más que tú, que a través de tu bondad, Señor, hoy nos muestras cómo avanzar, que a pesar de nuestros errores, Señor, hoy tú nos devuelves el aliento para vivir, para rectificar, para reconocer que sin ti no tenemos a dónde ir. Amén. Vamos a, qué bendición. Vamos a terminar con otra oración. Amado Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios, el Padre, lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el enemigo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Padre amado, tú nos dejas el mandato de ser valiente y esforzarnos para que sin temor enfrentemos las circunstancias, dejándonos la seguridad de tu compañía. Hoy lleno de gozo, elevo mi petición ante ti, porque requiero que me vivifiques y renueves mi ánimo, que en este momento ha decaído por diversas circunstancias que han ocurrido actualmente en mi vida. Padre, que mi debilidad se convierta en fortaleza, que me llenes de la fuerza incalculable que proviene de ti, que toda situación que me angustie caiga por tierra y pueda superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino, y de ese modo se manifieste tu poder en mí. Peticiones que te hago en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y en el nombre de quien todo lo concede. Líbrame de espíritu de pereza que me mantiene estancado en las situaciones de la vida, que no me deja progresar y que termino haciendo daño y que termino haciéndole daño también a las personas que me rodean y a las personas que quiero. Amado Padre, todo lo que me ha pasado, Dios lo usará para bien. La traición que sufrí es un escalón para mi madurez espiritual. La ofensa y el rechazo de la gente solo ha sido un peldaño para crecer en mi fuerza y en mi espíritu. Tengo la certeza de que tú permanecerás a mi lado. Derrama tu grata misericordia sobre mi vida e impulsando para adelante. Ayúdame a levantarme cuando decaigo, a tener rechazo por mis fallas y a corregir los defectos, y a tener una vida llena de victoria y resistirme ante la vanidad y los deseos de la vanagloria que cierran el corazón. Ayúdame, te pido, Padre, a sacar de mí todos los malos hábitos de quedarme sin realizar alguna actividad y encerrarme en mis inseguridades. Ilumíname y oriéntame el camino, aunque sea difícil, y libre mis batallas internamente y que el mundo se me ponga pequeño. Siempre iré a tu ayuda, en tu ayuda y dirección. Te pido, Señor, que permita que mi comunión contigo sea cada vez más fuerte, que las relaciones con las demás personas sean amables y tranquilas, que se conviertan en actuaciones que me acerquen a ti y sean muestras de mi temor hacia ti, y generen obediencia en tus mandatos y aceptar que eres el Todopoderoso, y así poder
recibir tus bendiciones. Todo lo pido y sé que ya fue concedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén.